La película narra la historia de Yoconda Martínez, una actriz chilena que regresa al país después de varios años en el extranjero, para participar en una serie de televisión educativa donde se debe interpretar a una profesora de historia. Sin embargo, su retorno se enfrenta con una realidad totalmente distinta al que ella recordaba, con nuevas dinámicas sociales, culturales y políticas. A lo largo de la película se reflejan tensiones entre lo tradicional y lo moderno, entre la superficialidad mediática y la profundidad del sentido educativo, y especialmente entre las distintas formas de entender al otro dentro de la sociedad chilena contemporánea. La película expone diversas problemáticas socioculturales, como la desconexión entre las generaciones, la representación de lo femenino en los medios, la educación basada de sentido y el choque entre las clases y discursos. A través de Gioconda se muestra una figura que intenta encajar en un espacio donde su identidad y su manera de ver ya no calzan. La alteridad aparece como en cómo Gioconda debe enfrentarse a otros que no comprende, como los jóvenes productores y colegas, que representan una nueva visión del país. La representación del otro se observa cómo los personajes tienden a encasillar a los demás y se ve en cómo Gioconda ve a los jóvenes como superficiales, mientras que ellos la perciben como anticuada. Y la educación como práctica de encuentro se ve dentro de la serie, en la película, que busca enseñar historia, pero de manera superficial y comercial, lo que evidencia la tensión entre la educación como transmisión y educación como transformación. Bueno, en síntesis lo que nos dijo la película es reflexionar sobre la necesidad de reconocer al otro como legítimo de su diferencia. Gioconda simboliza la dificultad de abrirse a nuevas formas de pensar y relacionarse, mientras que en el entorno mediático representa una sociedad que, aunque proclama diversidad, siguen reproduciéndose estereotipos aprendidos. En el diálogo entre generaciones, culturas, perspectivas, solo es posible si existe una disposición real a escuchar, comprender y dejarse afectar por la diferencia. Bueno, ¿cómo podemos relacionar la lectura Esquilar 2002 con la película? Carlos Esquilar plantea que la alteridad es el reconocimiento del otro no como a alguien que debemos asimilar o corregir, sino como un sujeto distinto que nos desafía. En Historia y Geografía, este concepto se refleja en el modo en que los personajes fracasan al inicio en reconocer esa alteridad. Giconda intenta buscar encajar en un formato más televisivo, así como no en el aprendizaje, sino que más por el consumo. Es como responde. Esquilar advierte sobre el peligro de una pedagogía que niega diferencias buscando que el otro se parezca a uno. La película muestra precisamente eso, la tensión entre un mundo educativo y artístico que homogeniza frente a la posibilidad de una convivencia plural donde la diferencia se valora. En tres escenas se ve vinculada a la alteridad. En la escena número uno es la escena del casting, donde Gioconda es evaluada por un grupo de jóvenes que la tratan con condescendencia. La alteridad se ve presente en el choque generacional y cultural, en la que Gioconda se siente invisibilizada y desvalorizada, en la que ella decide adaptarse superficialmente, pero no logra conectar genuinamente, lo que refleja cómo la falta del diálogo impide un encuentro real con el otro. La segunda escena es la escena del rodaje de la serie educativa, en que durante la grabación Gioconda intenta enseñar historia con sentido, pero el director le exige que lo haga de una forma más entretenida. Propone un juego de representación del otro y la educación como espectáculo, y se trivializa el rol de docente, vaciándolo de contenido. Gioconda se frustra, pero luego comprende que se puede usar este espacio para re- resignificar su papel. La tercera escena es la escena final con los estudiantes, en donde Gioconda conversa con los jóvenes y logra conectar sinceramente escuchando sus experiencias. Representa la reconciliación con la alteridad, superando los prejuicios y abrirse al otro,
y se da un reconocimiento mutuo que humaniza el encuentro. Recomendaciones para los personajes. 1. Fomentar la escucha activa antes de jugar. Las nuevas generaciones que Konda debería conocer su contexto y motivaciones. 2. Practicar la empatía. Los jóvenes también deberían reconocer la experiencia y sensibilidad de Konda como un valor. 3. Promover el diálogo horizontal en lugar de imponer co-construir los significados del trabajo y aprendizaje. Desafíos y oportunidades de la alteridad en la kinesiología. El primer desafío sería afrontar la diversidad cultural y social de los pacientes. 2. Comunicar empáticamente con los personajes que tienen distintas formas de entender la salud. Y 3. Reconocer los sesgos propios al tratar con el dolor, discapacidad o el envejecimiento. Oportunidades que tenemos en la kinesiología. Enriquecer la práctica clínica con perspectivas diversas. 2. Fomentar la relación terapéutica a través del respeto y la escucha. Y 3. Promover una atención más humana e inclusiva. Bueno, ¿con qué nos referimos a la comunicación empática? Bueno, muchas veces los kinesiólogos asumimos que todos los pacientes entienden la salud de la misma forma. Sin embargo, la alternidad nos invita a comprender las distintas realidades que puede cursar los pacientes. Por ejemplo, un adulto mayor rural o una persona migrante, y adaptar la intervención de nosotros a su contexto. ¿Y qué nos referimos a la relación terapéutica exclusiva? Es reconocer la alteridad permitiendo construir vínculos más sólidos, pero no nos referimos solamente al tema de adherencia, sino que humanizar la práctica kinesiológica, donde se sienta escuchado y participe activamente en su proceso de rehabilitación.